Vamos a hablar de una familia de polinomios que se conoce como polinomios de Legendre y cómo se utilizaron estos polinomios para determinar la forma de los orbitales atómicos. Los polinomios de Legendre son una familia de polinomios ortogonales. Cada polinomio se puede representar como operaciones de sus polinomios anteriores, es decir, presentan recurrencia. Están definidos en el intervalo de -1 a 1, en un intervalo abierto. Y hay muchas maneras de representarlos y de obtenerlos. ¿Alguna vez has visto los orbitales del modelo atómico actual? Si tu respuesta es no, a continuación te los presento. El modelo atómico actual se conoce como modelo atómico de Schrödinger, gracias al físico Erwin Schrödinger, quien propuso una ecuación que es prácticamente la piedra angular de la física cuántica. Sin embargo, empecemos un poco antes, para entender mejor la idea de qué hay detrás de este modelo atómico. A principios del siglo XX ya se conocían algunas propiedades y comportamientos del átomo. Sin embargo, con la física que existía en ese momento, no se podía entender muy bien qué pasaba exactamente dentro del átomo. Se sabía que el tamaño del átomo era en promedio unos 300 picómetros, pero sin embargo, el núcleo solo medía 0.01 picómetros. Para que te hagas una idea, si el átomo fuera del tamaño de un estadio de fútbol, el núcleo sería como una pelota de béisbol en el centro de la cancha, y los electrones serían como las partículas de polvo girando alrededor del estadio. Para empezar con este modelo, situémonos en 1913, cuando el físico Niels Bohr presentó un modelo atómico que aparentemente solucionaba esta cuestión. Bohr presentó una hipótesis que, aunque no fue correcta, fue un muy buen comienzo. Propuso que los átomos presentaban órbitas como las del sistema solar, y los electrones se encontraban en ellas dando vueltas alrededor del núcleo. Esta forma de ver al electrón fue un avance, ya que explicaba por qué, a pesar de sus partículas tan pequeñas, el átomo ocupaba un espacio tan grande. También explicaba otro comportamiento muy raro de los elementos: el espectro de emisión. Y es que al calentar un elemento y después dejarlo enfriar, se dieron cuenta que desprendía cuantos de luz. Bohr pudo explicar que dicho fenómeno se debía a que la energía proporcionada al átomo hacía que los electrones cambiaran de órbita y al enfriarse regresaran a su estado original, y desprendían energía en forma de fotones. Sin embargo, dicho modelo solo funcionaba para el átomo de hidrógeno, y Bohr no pudo explicar la estabilidad de las órbitas, ni la condición de selección de las mismas, por lo que pronto se dieron cuenta que dicho modelo tenía fallas. A la par que se analizaban los inconvenientes del modelo atómico, se descubrió el comportamiento ondulatorio del electrón, es decir, que el electrón bajo ciertas circunstancias se comporta como una partícula y bajo otras se comporta como una onda. Este hecho fue el que dio origen al modelo atómico de Schrödinger, ya que antes de él todos los modelos anteriores concebían al electrón como una partícula, y Schrödinger abordó el comportamiento del electrón como una onda. Schrödinger partió del supuesto que un electrón presenta una forma tridimensional, y al no tener más datos sobre esta forma, comenzó por una forma general, concibiendo al electrón como una esfera. A partir de ahí, analizó los experimentos sobre el comportamiento ondulatorio del electrón y modeló una función que describía el comportamiento de los electrones de cualquier átomo, no solo del hidrógeno. Schrödinger quiso proponer su modelo atómico, pero él vio al electrón no como una partícula, como todos los demás lo habían visto. Él quiso ver al electrón como una onda.
y pues prácticamente tuvo que empezar de cero. Lo que tenemos aquí abajo es la ecuación de Schrödinger. Está presentada en coordenadas esféricas. La quise presentar de esta manera porque él empezó prácticamente de cero otra vez. Él dijo, bueno, está bien, si tenemos un átomo y no sabemos qué forma tiene, solamente sabemos su radio, lo más seguro es que pues sea una esfera. Entonces él empezó a plantear que como el átomo, como si fuera una esfera, y él marcó que sería determinar la posición de una partícula, de un electrón dentro de ese átomo. Y lo portó esa posición de un vector y de dos ángulos, que en este caso son teta, phi y el vector r. Estos tres elementos nos van a aportar la posición de cualquier electrón que nosotros quisiéramos saber cómo está dentro del átomo. Él lo que hizo fue tomar esta ecuación y hacer una transformación de Laplace. No nos vamos a meter tanto en detalle de cómo lo hizo, solamente voy a presentar aquí cómo sustituyó estas dos ecuaciones y cómo las puso en esta ecuación original. Sin embargo, vemos que la ecuación original depende de tres valores, de r, de teta y de phi. Entonces él lo que hizo fue sustituir estos valores y después separar todo lo que depende de ángulos, o sea, todo lo que depende de teta y de phi, de lo que depende de r. Y llegó a esta conclusión. Esta es la fórmula que obtuvo como resultado. En este caso, está igualada a 0, como podemos ver. Y ahora podemos definir la función de onda como el producto de dos funciones, una que depende de r y otra función que depende de teta y de phi. Es la función angular. Sin embargo, esta sigue dependiendo de dos variables. Entonces, podemos hacer lo mismo que hicimos en el paso pasado, separarla en otras dos funciones para que cada una dependa solamente de una variable. Cabe señalar aquí que, como está igualada a 0, podemos poner que si todo lo que depende de r le llamáramos c, tuviera un valor c, para que sea 0, todo lo que depende de los ángulos tendría que valer lo contrario, menos c. Entonces, estas constantes son necesarias para poder mantener la integridad de la ecuación. Entonces, si separamos de esta parte todo lo que depende de teta, de todo lo que depende de phi, llegamos a esta otra ecuación. En esta parte podemos ver que tenemos toda la parte que depende de teta y con verde está toda la parte de la ecuación que depende de phi. No nos hemos deshecho de r, todo lo que depende de r aquí está, pero esto tiene un valor que dijimos que le íbamos a llamar c. No sabemos cuál es, pero le pusimos el nombre de c, una constante, y esa c aquí se encuentra presente. Entonces no nos hemos deshecho de todo lo que depende de r, simple y sencillamente ahorita no lo estamos poniendo explícitamente, pero aquí está presente en la ecuación, para que se mantenga la igualdad a 0. Y manteniendo la misma lógica, si a todo lo que está en verde, todo lo que depende ahora de teta, le ponemos un nombre, no sé, m cuadrada, a todo lo que depende de phi, le tendríamos que dar el valor de menos m cuadrada para que se mantenga la igualdad a 0. Entonces, si a todo lo que depende de teta le llamamos m cuadrada,
y lo sustituimos en esta ecuación, llegamos a esta ecuación que solamente depende de phi. Y si dijimos que todo lo que depende de phi, el valor que sea, le vamos a llamar menos m cuadrada, y lo sustituimos en esta ecuación, llegamos a esta otra ecuación que solamente depende de θ. Cabe señalar que esta parte de los ángulos se resuelve con polinomios de Legendre. No nos hemos metido absolutamente nada en operaciones, lo único que hemos hecho ahorita es manipular la ecuación de Schrödinger. Pero esta parte se resuelve con los polinomios de Legendre. Vamos a detenernos un poco y analizar para qué hemos manipulado tanto la ecuación de la función de la onda. Lo hicimos principalmente para obtener tres funciones para que cada una dependiera de una sola variable, y ya con el estudio más avanzado que se ha hecho, sabemos que cada una de estas funciones nos da una parte de la información del orbital. F de R va a tomar el valor de la distancia o del vector que dijimos que era la distancia del centro del átomo hacia una partícula, y nos va a decir la distancia del orbital, o sea, qué tan grande o qué tan pequeño es. H de θ con phi de θ nos dicen en conjunto la forma y dirección del ángulo. H de θ principalmente se encarga de ver la forma del orbital, y phi de θ la dirección del orbital. ¿Y por qué digo que si estas dos nos dan la forma del orbital? ¿Por qué se resuelve con un polinomio de Legendre? Bueno, pues recordemos que estamos viendo al electrón no como una partícula, sino como una onda. Este es el comportamiento de una onda, y aquí se puede ver qué pasa cuando a un polinomio de Legendre le ponemos como argumento el coseno del ángulo de θ. Asemeja muy bien el comportamiento de la partícula, y ya al pasarlo a coordenadas polares, me parece que son, ya nos empieza a dar una forma de cómo se comportan estas ondas dentro de una esfera. Cuando la función de la onda la elevamos al cuadrado, obtenemos estas gráficas que vemos aquí en color verde y amarillo, y estas gráficas, el área que está abajo, nos indica la probabilidad de encontrar un electrón en cierto radio del átomo. Entonces podemos ver que en esta parte, por ejemplo, que es la forma más simple que hay, es muy probable encontrar el electrón muy cerca del centro del átomo. Y conforme se va agregando más átomos, cada vez se van poniendo más distantes del centro. En realidad, nosotros cuando decimos la forma del electrón, no nos referimos a que vaya a cambiar la esfera. El electrón se sigue viendo como una esfera. Lo que estamos definiendo son las formas, estas formas que se encuentran dentro de la esfera, que sería el átomo, perdón, pero esas formas representan los puntos o el área donde es más probable encontrar a un electrón, dependiendo de su posición, su energía y todos los demás datos. Y por ejemplo, cuando n, que es r, vale 1, cuando r vale 1 y no hay un polinomio de Legendre, el polinomio de Legendre lo alimentamos con un valor 0, o sea, se obtiene el polinomio 0, que esto es igual a 1, como podemos ver aquí, se obtiene una esfera. Aquí esta parte es el primer
nivel de energía o el primer orbital que tiene el átomo, es el primero en llenarse. Y conforme vamos avanzando, que el polinomio de Legendre empieza ya a hacerse presente y empieza a hacerse más complejo, los orbitales o las zonas en las que es más probable encontrar los electrones dentro del átomo también empiezan a hacerse mucho más complejos.